Bienvenidos a un nuevo módulo de teledetección. En este caso vamos a iniciar con los conceptos y los fundamentos de la teledetección espacial, para lo cual podremos comenzar con una aproximación o una definición genérica que caracterice esta disciplina. Una de las definiciones más habituales que podemos encontrarnos es la que están viendo en sus pantallas como observación, aquella disciplina que consiste en la observación de la Tierra desde el aire o desde el espacio mediante radiación electromagnética. Eh, bueno, esta definición o este concepto genérico y amplio parte de la base de la acción observadora del ojo como parte fundamental de la teledetección. Y en este sentido, realmente es una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre, para lo cual necesitamos sensores aéreos o espaciales. Y por otro lado, estamos asumiendo que entre el suelo o entre la superficie terrestre y el sensor que capta esas imágenes existe, como de hecho ocurre, una interacción energética, ya sea por reflexión de la energía solar o a través de un haz energético artificial, en el caso de la teledetección activa, por emisión propia. Bueno, estos son algunas de los tipos de teledetección que existen. Al mismo tiempo, es preciso que ese haz energético recibido por el sensor sea almacenado convenientemente, bien a bordo del satélite o bien en las estaciones receptoras, de cara a que pueda ser interpretado posteriormente en búsqueda de una determinada aplicación, ¿no? Eh, ese análisis de la información recibida se incluye también con un sentido amplio dentro de lo que denominamos teledetección, eh, aunque esté más allá de los procesos de adquisición propiamente dichos, que no son de nuestro interés o no van a ser objeto propiamente, al menos profundamente, de este curso, que son ya las cuestiones ingenieriles y logísticas del diseño de este tipo de sensores. Bien, entonces tenemos claro que un sistema de teledetección espacial incluye una serie de elementos. El primero, y quizá el más importante, es la fuente de energía, que supone el origen de la radiación electromagnética que detecta el sensor. Puede tratarse de un foco externo a este, en cuyo caso se habla de teledetección pasiva, o de un haz energético emitido por el sensor, que sería teledetección activa. La fuente de energía más importante quizás pues, es obviamente el sol, ¿no? Que también puede, pero también puede realizarse teledetección a partir de la energía emitida por los mismos objetos observados, o desde fuentes artificiales también. El siguiente elemento es la cobertura terrestre, formada por distintas masas de vegetación, suelos, cuerpos de agua, construcciones humanas, que reciben la señal energética procedente del primer elemento, de la fuente de energía, y la reflejan o la emiten de acuerdo a sus características físicas. El sistema sensor es el otro elemento. Este es el tercer elemento, que estaría compuesto por el sensor propiamente dicho y la plataforma que lo alberga. Tiene como misión captar la energía procedente de las distintas cubiertas terrestres, codificarla y grabarla o enviarla directamente al sistema de recepción. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos sobre reflexión de tres cubiertas diferentes, y en el caso de los cuerpos de agua, por ejemplo, la emisión o emisividad, que también es captada por el sensor. Bueno, un cuarto elemento sería el sistema de recepción y comercialización, en donde se
recibe la información transmitida por la plataforma, se graba en un formato apropiado y tras unas oportunas correcciones, pues se distribuye a los interesados, a los usuarios, ¿no? Un quinto elemento que serían los intérpretes o los técnicos, en este caso ustedes, que convierten esos datos en información temática de interés, ya sea visual o digitalmente, con el objeto de facilitar la evaluación de la problemática o del fenómeno que estamos estudiando, según el caso. Y bueno, un último o sexto elemento en un sistema de teledetección sería el usuario final o cliente, la persona hacia la institución o el ente hacia el que va dirigido el producto que vamos a generar, que finalmente es un producto cartográfico en última instancia, ¿no? El usuario final pues analiza el documento, lo interpreta y es el que dictamina pues una serie de consecuencias o de análisis que se derivan de ese producto, ¿no? En un símil con la visión humana, porque al final bueno, el ojo humano es un sistema de detección también, quizá este símil puede ayudarnos a entender un poco el significado de estos componentes. El ojo humano, por ejemplo, sería el que recibe un haz energético, podríamos asimilarlo al satélite que observamos en la imagen. Ese ojo humano que recibe un haz energético procedente de los diferentes objetos exteriores, lo recibe por reflejo de la luz solar, es decir, lo que nuestros ojos perciben es un haz energético reflejado. Esa señal se transmite al cerebro, que es capaz de formar una serie de imágenes mentales, si se quiere, sobre el mundo real que nos circunda. El individuo que observa es a la vez intérprete y usuario final, en este caso, de la imagen detectada, lo que permite, bueno, pues obviamente tomar una serie de decisiones sobre nuestro propio comportamiento en función de nuestro entorno, ¿no? Es decir, bueno, vemos que la visión humana en definitiva es un sistema de teledetección extremadamente sofisticado, por cierto, y que nos permite caracterizar con un gran nivel de detalle nuestro entorno inmediato y los objetos que nos rodean, ¿no? Tenemos, sin embargo, que nuestra visión tiene limitaciones, obviamente, ¿no? Por un lado, se restringe en cierta medida nuestra percepción visual por la sensibilidad espectral de nuestras células sensoras, que solo nos permiten apreciar un determinado tipo de energía, ¿ok? Que es lo que denominamos espectro visible y que nos adentraremos con mayor profundidad más adelante en este concepto. El espectro visible es el que nos permite observar la realidad a nuestro alrededor con las características habituales con las cuales interpretamos esas claves de nuestra realidad, de la realidad que nos rodea. Otras formas energéticas, por ejemplo, como el calor, sin embargo, no son observables visualmente. Por lo que, bueno, parece conveniente aclarar que con unos ojos, podríamos llamar artificiales, podríamos ampliar nuestra propia visibilidad, ¿no? O capacidad visual. Obviamente no tenemos visión térmica, pero estamos hablando del ser humano. Por ejemplo, hay ciertos animales, reptiles, concretamente bipéridos, que tienen la capacidad de observar o de construir una imagen mental basada en el calor de los objetos que le rodean, ciertamente con un alcance limitado, pero bueno, es una posibilidad real que existe en la naturaleza. Por otra parte, el campo de visión humano está limitado obviamente, por ciertos factores como nuestra propia estatura o a la que podemos adquirir desde observatorios naturales. Hay un determinado radio que podemos abarcar, que puede ser pequeño, ¿no? Además, se trata de una perspectiva oblicua con la que observamos. Y estos factores pues, pueden dificultar la observación e interpretación de fenómenos que afectan a amplios territorios,
como grandes inundaciones en zonas muy extensas, procesos de desertificación. En estos casos, por ejemplo, las estimaciones visuales siempre van a ser imprecisas, ¿no? Entonces, para paliar estas obvias limitaciones fisiológicas que tiene el ojo humano, históricamente se ha acudido a sensores artificiales montados sobre plataformas situadas a una cierta altitud, y con ello se tiene acceso pues, a diferentes tipos de energía no visible, como la ultravioleta, la infrarroja o las microondas, que en principio son tipos de energía que visualmente no podemos detectar, ¿no? Bueno, con sensores no solamente podemos detectar esas energías, sino que además lo hacemos desde una perspectiva vertical y panorámica, con lo cual nos ofrece la posibilidad de cartografiar con esas variables zonas muy extensas, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva información pues expande enormemente nuestro conocimiento del medio que nos rodea, ¿no? Facilitando la interpretación de muchos procesos generales o globales que afectan al planeta. Bien, vamos a ver un poco de historia. Realmente la teledetección parece una técnica o una disciplina reciente, pero si hemos hecho una definición tan flexible e inclusiva como incluir el ojo humano o la visión como un sistema de teledetección, pues realmente nos podemos remontar pues mucho en el tiempo para hablar de las primeras, de los orígenes de la teledetección, que bueno, en definitiva es una técnica aplicada y como tal pues muy dependiente del desarrollo tecnológico que ha existido pues, en cada momento de la historia y en cada sociedad también. Dado que bueno, suma aspectos muy diversos, ¿no? Como la óptica y los detectores del sensor, la plataforma que lo sustenta, los sistemas de transmisión, equipos de tratamiento, etc. Todo eso, en la medida en que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ha ido cambiando la teledetección. El crecimiento realmente ha sido exponencial, eh, tanto en cantidad como en variedad y calidad de la información disponible para campos científicos muy diversos, especialmente en las últimas 4 o 5 décadas. Las primeras experiencias de teledetección, pues podemos remontarnos al año 1858, cuando Gaspar Félix de Tournachon, bueno, pues obtiene unas primeras fotografías aéreas desde un globo cautivo. Al año siguiente, James Wallace repite la experiencia sobre la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y bueno, queda en evidencia, ¿no?, el interés que ofrece esta nueva perspectiva aérea para un conocimiento más detallado en la organización de las tramas urbanas. Después, en años posteriores, se produce un importante desarrollo de la observación fotográfica desde aviones, gracias a los progresos realizados sobre todo en ópticas y en emulsiones. En 1909, por ejemplo, Wilbur Wright adquiere la primera fotografía aérea, abriendo el camino a una larguísima historia de observación desde plataformas remotas que nos lleva prácticamente hasta la actualidad, donde se siguen adquiriendo y sigue siendo una técnica la adquisición de fotos aéreas. Es un ámbito del que se encarga la fotogrametría. La primera cámara aérea propiamente dicha pues se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, concretamente en 1915, con Moore Brabazon, y la importancia estratégica de este examen quedó rápidamente en evidencia, ¿no? Porque se desarrollaron técnicas de adquisición y procesado fotográfico muy rápidamente. Después, con la Segunda Guerra Mundial, pues empieza un notable desarrollo, podemos decir, de técnicas de teledetección aérea. El progreso se orienta sobre todo a mejorar la óptica de las cámaras de reconocimiento, así como las emulsiones utilizadas. De esta época, por ejemplo, pues proceden las primeras películas en infrarrojo desarrolladas por Kodak.
Se introducen también, se van introduciendo nuevos sensores en aquella época, como el radar, y se mejoran mucho los sistemas de comunicación paralelamente, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos decir que la aeronáutica prosperó notablemente en esta época, lo que aseguró una mayor estabilidad en las plataformas de observación. Todas estas innovaciones que estoy comentando se aplicaron posteriormente para usos civiles, ¿ok? Desarrollándose las primeras aplicaciones de esta exploración aérea, podríamos decir, para conocimiento y control de los recursos naturales de la Tierra. Que es algo ya más propio de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, en los años de posguerra se perfeccionaron los sistemas radar, tan populares hoy en día, introduciéndose incluso el radar lateral aerotransportado o SLAR, conocido por sus siglas como SLAR, y se pusieron a punto sensores térmicos de barrido desconocidos hasta ese momento, ¿no? De tal manera que, bueno, a finales de los años 50 ya el desarrollo de los sistemas de navegación permitió concebir los primeros ingenios espaciales, por así decirlo. La conocida Guerra Fría dirigió hacia el espacio uno de los objetivos preferentes y se alentó desde uno y otro bando de la Guerra Fría una intensa investigación bastante fructífera a nivel científico, ¿no? La primera fotografía espacial fue tomada en 1947 desde unos 200 kilómetros de altura sobre el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, utilizándose un cohete V2 capturado a los alemanes. Y 10 años más tarde, en 1957, se lanza el primer satélite artificial, el Sputnik ruso, al que han seguido una larga serie de misiones, tanto civiles como militares, que han permitido no solo la exploración de nuestro planeta, sino el de otros, ¿no? Planetas vecinos. Un grave incidente diplomático en 1960, cuando se produce la captura por parte de la entonces Unión Soviética de un avión de espionaje estadounidense muy conocido, el U-2, pues pone de manifiesto el interés en aquel momento de la administración Eisenhower, de la importancia de desarrollar un sistema de reconocimiento militar basado en vehículos espaciales, que ya se había iniciado en 1959 con el lanzamiento del Corona KH-1, al que siguieron, bueno, pues una larga lista de satélites y de misiones de reconocimiento militar como Argon, Lanyard, Gambit, etc., ¿no? Bueno, todas estas plataformas tuvieron en su momento un papel clave en las relaciones entre los dos bloques militares predominantes de la Guerra Fría, ¿no? Su utilización civil, pues se inició fundamentalmente a partir de 1995. O sea, hay que mencionar que a partir de la caída del muro es cuando, después de la famosa Guerra de las Galaxias, de esa competición por el predominio del espacio galáctico desde un punto de vista militar, es cuando comienza a producirse una eclosión, por así decir, de multitud de misiones civiles, ¿no? En este sentido, conviene destacar, dentro de este contexto de cambios históricos, especialmente a partir de 1962, el papel que tuvo el US Geological Survey de los Estados Unidos, cuyos productos utilizaremos en este curso más adelante. Conviene destacar el lanzamiento del primer satélite de observación de la Tierra con finalidad civil, no militar, en 1960, el TIROS-1, que fue pionero de múltiples misiones de observación meteorológica que han permitido un conocimiento y control más preciso de las condiciones atmosféricas, con la finalidad de evitar o paliar las catástrofes naturales, ¿no? Junto a ellos, también en los 60 tenemos que se impulsan misiones tripuladas que permitieron adquirir las primeras fotografías espaciales de uso civil,
como las misiones del Mercury en 1961, de Gemini y Titán en el 65 o la de Apolo en el 68. ¿Okay? Bueno, todas estas experiencias, junto al bagaje o el conocimiento aportado por los satélites meteorológicos, hicieron concebir a la NASA proyectos dedicados exclusivamente a la cartografía y evaluación de los recursos naturales. Entonces, a partir de 1972 se culmina un poco esta tendencia con el lanzamiento del primer satélite de la serie ERTS, que son las siglas de Earth Resource Technology Satellite. Y este proyecto, que fue bautizado como Landsat, con la puesta en órbita de un segundo satélite en 1975, podemos considerarlo uno de los casos más exitosos o fructíferos hasta el momento para aplicaciones civiles en teledetección. De hecho, a partir de la serie Landsat, el interés de la comunidad científica internacional por la teledetección creció exponencialmente, ¿no? Contándose por miles los estudios desarrollados de temática muy diversa, desde inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, estudios agronómicos. Bueno, todo esto es el horizonte de posibilidades que abrió una misión como Landsat en aquel momento, basada en la existencia de imágenes satelitales. De hecho, a la serie Landsat siguieron otros proyectos específicamente diseñados por la NASA para observación ambiental, como por ejemplo, destaca los del Laboratorio Espacial Tripulado Skylab, 1973, del satélite oceanográfico SEASAT, en el 78, otros proyectos de la NASA también fueron diseñados por otras agencias espaciales, por ejemplo, el satélite franco-belga SPOT, lanzado por primera vez en 1966, el MOS-1 en el 87, después posteriormente el indio IRS en 1988, y unos años después, en el 91, el RS-1, el satélite europeo enfocado a recursos naturales, o los rusos Soyuz y Salyut. Entonces, bueno, es un proceso que, como podemos ir observando, fue incremental y se disparó en aplicaciones, tanto en inversión como en aplicaciones y en posibilidades a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En las últimas décadas, las misiones de teledetección, de hecho, este incremento exponencial que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, hay que citar no solamente a las agencias espaciales o a las instituciones supranacionales, sino en muchas ocasiones a los propios estados, ¿no? Las agencias espaciales con mayor experiencia de observación de la Tierra, que pueden ser pues, la NASA, la Agencia Espacial Rusa o la Agencia Espacial Europea, se han unido otras que han ido aprovechando ese desarrollo tecnológico, ese expertise, ese conocimiento. Y bueno, la reducción de costes en el diseño de sensores y vehículos de lanzamiento ha sido también clave, ¿no?, en todo este proceso, ¿no? Esto es lo que ha permitido, por ejemplo, a Canadá, a Brasil, a Argentina, a China, a Corea del Sur, a Israel, a Francia, a Inglaterra, a España, solamente por citar algunos ejemplos, poner en órbita sus propios sensores de teledetección, lo cual ha incrementado pues, la disponibilidad de datos y ha permitido reducir costes de adquisición para el usuario final. Además de esto, hay que mencionar que el creciente papel de la iniciativa privada ha sido muy importante en el desarrollo de la teledetección en los últimos años, ¿no? Fundamentalmente por la vía de la constitución de consorcios para diseñar y explotar satélites de teledetección.
Estos satélites comerciales de teledetección se encuentran en muchos casos en la vanguardia de la tecnología y permiten apuntar un amplio crecimiento de sus aplicaciones operativas que ya están aquí. Por ejemplo, los nanosatélites que están ahora tan en boga y que están proporcionando información tan útil en muchos casos, ¿no? Eh, bien, estas aplicaciones pues, se han ido consolidando en estos años. Son fundamentalmente la cartografía, la gestión ambiental, la localización de instalaciones estratégicas, la seguridad y en otros casos, bueno, sectores involucrados con la teledetección como los medios de comunicación, las empresas de seguros, consorcios turísticos, incluso ONGs o grupos ambientalistas y comités internacionales tienen máximo interés en la teledetección. Eh, bueno, la disponibilidad de datos ha crecido de forma exponencial, eso ya lo he comentado, gracias en parte a las nuevas misiones, al abaratamiento de costos, de la puesta en órbita y también a la mayor facilidad, al auge de las telecomunicaciones, a la mayor facilidad para transmitir esos datos a través de Internet. La mayor parte de los proveedores, por ejemplo, facilitan actualmente las imágenes vía servidores FTP, por ejemplo, lo que permite disponer de ellas en un tiempo muy cercano a la propia adquisición por parte del satélite. Y en muchos casos, además, el acceso es gratuito, como veremos a lo largo de este curso. En cuanto a los sensores, pues parece previsible que sigan mejorando en los próximos años, eh, tanto en cuanto a los distintos tipos de resolución, especialmente la resolución espacial y espectral, que veremos más adelante qué son, y que permiten disponer de varios satélites con resolución submétrica, por debajo del metro en algunos casos, y en otros con capacidad hiperespectral, es decir, con una amplia visión del espectro electromagnético. Bueno, en este terreno también ha jugado un papel destacado la apertura de la observación de la Tierra a corporaciones privadas que han realizado notables inversiones para mantener sistemas operativos de teledetección espacial que reemplacen de alguna forma las carencias de la observación aérea que hemos visto en los orígenes de la teledetección, facilitando sistemas de observación global en condiciones estándar. De hecho, la popularización de estas imágenes adquiridas en alta resolución a través de los servidores de dominio público, pues son bien conocidas, con ejemplos muy conocidos probablemente por muchos de ustedes. Quizá el más destacado sea Google Earth, que ha permitido extender también el rango de usuarios de estas tecnologías geoespaciales de la teledetección. Eh, También habría que señalar la importancia de nuevas tecnologías de observación terrestre que hasta hace relativamente pocos años eran exclusivas de, de sensores experimentales y que ya se están montando sobre plataformas aéreas y espaciales y suministrando imágenes regularmente de la superficie terrestre, como por ejemplo los equipos LIDAR o los radares interferométricos que, bueno, que están abriendo la puerta a nuevas posibilidades insospechadas en materia de teledetección en estos últimos años. Bueno, con respecto al desarrollo actual y si hablamos de países y de tendencias, pues hay que subrayar el papel pionero que los Estados Unidos han tenido en los satélites de teledetección, ¿no? Eh, en este país el desarrollo de esta técnica ha sido especialmente relevante tanto a nivel académico como comercial, ¿no? De acuerdo con un informe sobre la privatización del proyecto Landsat, que se remitió al Congreso en 1984, ya a principios de los 80 del siglo pasado existían en Estados Unidos más de 50 organizaciones comerciales dedicadas precisamente al empleo de la teledetección espacial, ¿no? Y de hecho en más de 18 estados se utilizaban por aquel entonces datos Landsat para la construcción de sus sistemas de información territorial
y de sus sistemas de información geográfica. Con datos incluso, podemos decir, de 1977, ese mismo informe registraba 590 profesores e investigadores universitarios trabajando en teledetección y estamos hablando de finales de los 70. En la actualidad no dispongo de datos específicos a nivel mundial, pero lógicamente se han multiplicado exponencialmente esas cifras, ¿no? Como es lógico, la situación actual supone un desarrollo pues, mucho mayor, sobre el que, insisto, no tengo datos, pero que bueno, podemos sospechar que se ha extendido la utilización de esta tecnología prácticamente a todos los estados de Estados Unidos, a las más variadas instituciones de la administración estadounidense y por extensión, a prácticamente casi todos los países con ciertos recursos a nivel mundial, ¿no? Bueno, antes he mencionado la importancia, sin cambiar de país, siguiendo en Estados Unidos, del US Geological Survey de los Estados Unidos, que se encarga a través del Eros Data Center de la distribución de una amplia colección de imágenes tomadas por distintos sensores. La NASA mantiene la distribución de sus propios programas, como por ejemplo Terra, Aqua o Landsat, y los datos meteorológicos a través de NOAA y GOES, por ejemplo. Hay que citar igual al nivel de desarrollo de los Estados Unidos en cuanto a programas y disponibilidad de datos e inversión. Hay que destacar quizás su más directo competidor en todos estos aspectos, que sería la Agencia Espacial Europea, fundamentalmente a través de uno de los programas más ambiciosos que ha habido en la historia de la teledetección, que es el programa Copérnico, que bueno, anteriormente se llamaba Global Monitoring for Environment and Security, actualmente se denomina Copernicus, directamente, bueno, conjuntamente o codirigido por la Agencia Espacial Europea y por la propia Unión Europea, a través de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que bueno, lo que pretende es lograr una completa, continua y autónoma capacidad de observación terrestre de alta calidad, cuyos resultados sean accesibles libremente a la comunidad científica y cualquier otra persona interesada. El objetivo general es proveer de información exacta, fiable, continua, para, entre otras cosas, mejorar la gestión y conservación del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la seguridad civil de forma genérica. También pretende agrupar diferentes fuentes de información de satélites medioambientales y bases territoriales para aportar una visión global del estado de salud de la Tierra, por así decir. Y bueno, el coste es enorme. Bueno, es un programa que inicia en 1998 hasta la actualidad, y estamos hablando pues, de varios miles de millones de euros invertidos. Hay instrumentos muy interesantes como instrumentos como el MTG de Meteosat, los satélites que forman parte de EUMETSAT, etcétera. La información geoespacial proporcionada por Copérnico se agrupa en temáticas, y los sensores, plataformas y datos accesibles también se adaptan a esa clasificación temática, de acuerdo a tierra, océanos, respuestas a emergencia, atmósfera, seguridad y cambio climático. Los diferentes productos se adaptan a esas unidades temáticas, por así decir. Entonces, bueno, pues básicamente el programa Copérnico se apoya en tres pilares: el segmento espacial, el compuesto por los satélites junto a su infraestructura terrestre, y luego las medidas in situ, que buscan una red de información terrestre y aerotransportada
que recolecte la información sobre océanos, superficie de los continentes y atmósfera. Y finalmente al servicio de los usuarios. Bueno, vamos a ver las ventajas y las limitaciones o problemas que plantea después de esta perspectiva general de la historia desde los orígenes hasta la más reciente en teledetección. Vamos a ver alguna serie de ventajas, más adelante veremos los inconvenientes o limitaciones que plantea o que tiene esta disciplina. Bueno, entre las ventajas tenemos la cobertura global, la observación a distintas escalas, la frecuencia de cobertura, la homogeneidad en la adquisición, la posibilidad de observar regiones no visibles del espectro y finalmente el formato digital con el que se suministra esta información. Empecemos por la cobertura global. Hablamos de cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre. La teledetección espacial bueno, pues es una de las pocas fuentes de información propiamente globales, ya que los sistemas orbitales permiten tomar información de la práctica totalidad del planeta en condiciones comparables, es decir, el mismo sensor, la misma altura, el mismo momento. Esta dimensión global resulta de una trascendencia enorme, crítica, para entender los grandes procesos que afectan al medio ambiente de la Tierra. De nada serviría, viendo un poco esta imagen, que obtengamos una información de gran detalle en la parte más oriental del desierto del Sahara en el norte de África, pero que no pudiéramos comparar con esa misma imagen con la parte más occidental o más oriental, en este caso del mismo desierto, de ese gran conjunto geográfico, si no son obtenidos en el mismo momento, ¿no? Entonces yo creo que esto es fácilmente entendible. Los fenómenos que afectan al medio ambiente de la Tierra preocupan a la comunidad científica, incluso a nosotros como ciudadanos. El deterioro de la capa de ozono, el calentamiento de la Tierra o los procesos de desertificación solo pueden ser entendidos, comprendidos, analizados e interpretados bajo una consideración global, ¿no? El planeta en su conjunto. Para eso necesitamos un sistema de información que abarque grandes espacios. Entonces es bien conocida la dificultad para establecer datos globales, ya que resulta preciso integrar informaciones provenientes de fuentes nacionales a veces muy dispares, muy diversas, que frecuentemente están compiladas con criterios a veces incompatibles, ¿no? Desagregados, de escalas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces estos datos de partida se refieren a localizaciones puntuales, por ejemplo, estaciones meteorológicas o diaforo en un lugar de la Tierra, y eso hace que sea preciso aplicar posteriormente algoritmos de interpolación. Es decir, si yo tengo una información de un lugar y del otro que está a 500 kilómetros entre el punto A y el punto B, no tengo información, pues me veo obligado a aplicar algoritmos de interpolación para obtener una imagen completa del territorio, lo cual lleva a muchos errores, porque la realidad, cuando no existe y nos la inventamos o la presuponemos, plantea evidentes problemas, ¿no? Entonces, bueno, es problemática con variables ambientales. Entonces, bueno, la teledetección espacial nos ofrece una fuente homogénea, el mismo sensor, la misma plataforma para todos los países, exhaustiva porque cubre grandes territorios de datos para todo el planeta y eso permite una fácil inclusión que forme parte de estudios globales, ¿no? En los años 90 del siglo pasado, por ejemplo, el Programa Internacional para el Estudio de la Geosfera y de la Biosfera promovió el desarrollo de algunas bases de datos globales a partir de imágenes de satélite, como el mapa mundial de cobertura del suelo, el IGBP Land Cover,
que en Europa, por ejemplo, permitió cartografiar la totalidad del espacio europeo en cuanto a coberturas de suelo, usos de suelo, el famoso Corine Land Cover, ¿no? Todo esto se ha ido actualizando en el marco de los programas de teledetección MODIS, por ejemplo, y del propio programa de monitoreo Landsat. Bien, la siguiente ventaja de la teledetección es la homogeneidad en la adquisición producto de una perspectiva panorámica. La altura orbital del satélite permite detectar grandes espacios, proporcionando una visión amplia de los fenómenos geográficos. Una fotografía aérea, por ejemplo, a escala 1/18.000, capta en una sola imagen una superficie aproximada de unos 16 kilómetros cuadrados, que puede ascender a unos 49 kilómetros cuadrados en el caso de fotografías obtenidas a una mayor altitud, por ejemplo, a escala 1/30.000. Sin embargo, una imagen del sensor Landsat, por ejemplo, nos permite contemplar 34.000 kilómetros cuadrados en una sola adquisición, llegándose hasta varios millones de kilómetros cuadrados los que puede abarcar una sola imagen del satélite meteorológico NOAA, por ejemplo. Entonces, determinados fenómenos de gran radio de cobertura se pueden delimitar a partir de estas imágenes eh, que de lo contrario serían de muy difícil observación para perspectivas más locales. En esta imagen, por ejemplo, del satélite SeaWives, estamos observando el fitoplancton en superficie, en el Mediterráneo, en un mismo instante, en un mismo momento. Las áreas que tienen un color amarillo, la escala de colores, digamos, para interpretar esta imagen sería que las áreas con colores, con tonos más rojos, amarillos y rojos, son las áreas con una mayor concentración de fitoplancton en el Mediterráneo y que suelen coincidir con zonas con desembocaduras de grandes cursos fluviales o, digamos, por ejemplo, en el caso del Mar Negro, que observamos en la parte derecha de la imagen, al ser una zona con gran aportación de cursos fluviales como el Danubio, la eutrofización y la abundancia de fitoplancton en superficie es mucho mayor. Otras zonas donde se producen intercambios de corrientes, por ejemplo el estrecho de Gibraltar, donde se produce un intercambio fuerte de corrientes cálidas y frías, son zonas muy ricas en fitoplancton y por tanto en pesca y en vida marina. Entonces, una visión como esta nos da una perspectiva en un mismo instante sobre grandes espacios geográficos como el mar Mediterráneo en este caso. Bueno, como iremos viendo a lo largo de este curso, los actuales sistemas de teledetección desde satélite ofrecen un amplio rango de cobertura espacial y nivel de detalle, desde los sensores de ámbito más local, con resoluciones en torno a 1 metro cuadrado y coberturas en el rango de unos pocos cientos de kilómetros, hasta los de ámbito más global, con resoluciones de 1 a 5 kilómetros cuadrados, pero que abarcan en cada imagen varios millones de kilómetros cuadrados. Dado que las variables físicas que obtienen del suelo son equiparables entre sistemas, la reflectividad, por ejemplo, la temperatura o la radiancia, si consiguiéramos relacionar estas distintas escalas entre sí y esas variables, nuestro parámetro de interés podría utilizar las imágenes para extender las observaciones locales a ámbitos de estimación mucho más amplios. Por ejemplo, podríamos utilizar imágenes para extrapolar cálculos extraídos de un muestreo de temperatura o de clorofila en el agua, o índices de área foliar, rendimientos de un cultivo o humedad de la vegetación. ¿Okay? Esta capacidad o posibilidad de extrapolar espacialmente las observaciones puntuales tiene una importancia crítica en el análisis de determinados fenómenos ambientales, ¿no? Ya que las relaciones entre variables
pueden, y de hecho suelen cambiar al modificarse la escala de observación. Y además hay que subrayar que esta observación en teledetección no altera las propiedades de los objetos, lo que permite que sea consistente en el tiempo y que sea no invasiva, que es una de las principales características de la teledetección. No ocurre lo mismo con otros métodos de observación ambiental que habitualmente requieren muestreos destructivos o invasivos para poder medir determinadas variables. ¿Okay? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos diferentes escalas de representación de la imagen superior derecha representa el propio terreno o las mediciones en el terreno mediante bastones prospectivos para la elaboración de transectos para el estudio, por ejemplo, en este caso es de un matorral, del brezo, de un tipo de especie, es una ericácea de latitudes medias, en zonas de clima templado-frío. Si lo observamos a una escala del terreno, podemos extrapolar el comportamiento, la distribución o la evolución de esta especie a un nivel más general, con imágenes satelitales de diferentes escalas, hasta observar la distribución de este cultivo, por ejemplo, a un nivel global, con sensores de baja resolución pero gran cobertura. Bueno, la cobertura frecuente es otra de las ventajas, ¿no? Las características orbitales de los satélites de observación terrestre permiten adquirir imágenes repetitivas de toda la Tierra en condiciones comparables de observación, lo que resulta óptimo para abordar estudios multitemporales, ¿no? Aunque más adelante en este curso veremos con más detalle el interés que revisten estos análisis multitemporales, podemos citar aquí algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece esta observación periódica, ¿no? Por ejemplo, observaciones sobre procesos de desertificación, de análisis de inundaciones, la predicción de la escorrentía en coberturas de nieve, el seguimiento de la deforestación, la dinámica de los fenómenos meteorológicos. Bueno, este es el último caso, los satélites geoestacionarios que se caracterizan por estar observando un mismo lugar sin orbitar de forma heliosíncrona, sino que están siempre observando el mismo punto, permiten tener eh, una repetición de adquisición de las imágenes que a veces es de unos pocos minutos y que han permitido estudiar y desarrollar disciplinas como la meteorología con carácter predictivo. Bueno, la dinámica a medio plazo o el carácter multitemporal de estas adquisiciones que hemos mencionado, pues lo podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, donde la evolución de la cobertura forestal en un determinado sector de la Tierra puede ser estudiado desde que existe información de esos sensores. En el caso, por ejemplo, de Landsat, tenemos imágenes desde 1972 hasta la actualidad prácticamente, que nos permiten comparar la evolución de la deforestación en grandes áreas. Bueno, aquí entra también en juego la cobertura global, ¿verdad? Y la perspectiva panorámica a la hora de poder comparar grandes extensiones y poder extraer información sobre la pérdida de masa forestal, que en este caso aparece representada por los tonos rojos, las áreas grises, que son zonas de cultivo, y las áreas de color rojo. Entre más rojo, mayor es la salud y la densidad de la cobertura forestal. Eh, Nos permite, bueno, pues, concluir que esta zona ha sufrido una notable reducción de su superficie forestal, representada, como digo, a través de los colores rojos. Bueno, una de las ventajas más destacadas en teledetección es la
la capacidad de obtener información sobre regiones no visibles del espectro. Los sensores óptico-electrónicos de los satélites facilitan imágenes sobre tipos de energía que, como ya hemos comentado, en ocasiones no son accesibles al ojo humano o a la fotografía convencional. Estamos hablando fundamentalmente del infrarrojo medio, del térmico o de las microondas. Estas bandas o regiones del espectro proporcionan una información muy valiosa para estudios ambientales y para planificación en general. Por ejemplo, el infrarrojo térmico nos permite estudiar la distribución espacial de las temperaturas, con un mayor detalle sobre la superficie marina, por ejemplo, gracias a la homogeneidad de su composición, o el seguimiento de corrientes marinas, la detección de surgencias o focos anómalos de calor, por ejemplo, las islas de calor urbano, son buenos ejemplos del interés de este tipo de información que aprenderemos a estimar con una alta precisión en este curso, en el caso de la temperatura. Bueno, las aplicaciones climáticas o, por ejemplo, en pesca y en agricultura son críticas, ¿no? en este sentido. Por otra parte, el infrarrojo medio también resulta de gran interés para la detección de los focos de altas temperaturas en el caso de los incendios forestales, que pueden delimitarse los focos con elevada precisión, como también tendremos oportunidad de ver en este curso. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar dos imágenes similares, una infrarroja y otra visible. Si observamos, bueno, si tenemos en cuenta que los tonos rojos en la imagen infrarroja representan a la vegetación, podemos entender, por ejemplo, que a la hora de mapear la superficie vegetal o la superficie verde de una zona urbana, la que aparece ahí representada, estaríamos incurriendo en errores de estimación si lo hacemos en la región visible. ¿Por qué? Observen detenidamente el campo del estadio de fútbol que hay en las dos imágenes. En la imagen en color visible, el verde natural, de la vegetación natural, no se puede distinguir del verde sintético, por ejemplo, del campo del estadio. En cambio, en la imagen infrarroja de la parte inferior sí podemos observar que coberturas de tipo artificial no van a aparecer representadas en el infrarrojo. Con lo cual, esto nos puede dar pues, una estimación a la hora de hacer un mapeo, por ejemplo, de determinadas superficies. Hacerlo en el infrarrojo cercano puede ser más conveniente en muchas ocasiones que hacerlo con el espectro visible. Bien, en este sentido y con este ejemplo, entramos en el campo del espectro electromagnético y de las bandas de observación electromagnética en teledetección. Como ya hemos explicado previamente, el ojo humano solamente tiene capacidad para detectar un rango muy estrecho del espectro electromagnético, que es lo que denominamos espectro visible. Podemos observar el rango de longitudes de onda que va del azul al rojo pasando por el verde en un rango bastante reducido y que explica por qué observamos la realidad a nuestro alrededor con los colores con la que lo observamos. Esa composición de colores se debe a que lo que observamos es la luz o la energía, mejor dicho, reflejada dentro de la longitud de onda del espectro visible, que va de 0,4 a 0,7 micrómetros aproximadamente. Esa es la capacidad o el estrecho rango de capacidad de observación de la realidad dentro del espectro electromagnético general que el ojo humano tiene. Hay otros seres que tienen capacidad para observar energía en rangos ligeramente inferiores, del ultravioleta, o ligeramente superiores, por ejemplo, energía en el térmico,
pero en general lo que denominamos espectro visible está limitado a ese estrecho rango de 0,4 a 0,7 micrómetros. ¿Qué es lo que ocurre en teledetección? Bueno, pues que los sensores diseñados en teledetección permiten observar la realidad más allá, fundamentalmente, del rojo, más allá de los 0,7 micrómetros. Hay cámaras fotográficas que incorporan filtros o sensores con esa capacidad, pero en términos generales, todos los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra tienen la capacidad de observar más allá de los 0,7 micrómetros, es decir, más allá del rojo. Entonces, a veces vamos a tener disponibles, no solamente para un sensor, vamos a tener disponible una imagen dentro del espectro visible, es decir, con las bandas azul, verde y roja, pero vamos a tener también, ese mismo satélite nos va a proporcionar imágenes que están en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio, que nos aporta gran cantidad de información sobre la vegetación y las coberturas naturales, o incluso sobre el térmico, que nos va a proporcionar, especialmente pues, a partir de los 8 micrómetros, nos va a proporcionar información sobre el contenido calórico, la temperatura de la superficie terrestre. Más allá, resulta difícil para los sensores pasivos captar energía reflejada. Entramos en el terreno de las microondas, en el cual la información que los satélites captan es generalmente, salvo los radiómetros de microondas para aplicaciones muy específicas, pero en general son todo ya sensores activos que emiten su propio haz energético que choca con la Tierra y recibe una señal de retorno en la longitud de onda ya de las microondas, ¿okay? Que ya es el terreno de la teledetección activa.